Listo. Entonces, problema 3 de álgebra de funciones, ¿ya? Tenemos esta función que nos dan, ya les dije que tenían que darle el dominio, ¿cómo se llama? Sí, sería x cuadrado más x más 1, ¿sí? Este tal que x pertenece a este intervalo, dice, abierto en menos 5 y cerrado en 3, ¿ya? G de x es igual a x más la raíz de x más 1 y nos dan el h de x, ¿ya? Y el h de x y nos dice 1 más menos la raíz de 6 menos fácil. Y nos pide hallar el dominio de f más g más h, ¿sí? Eso es lo que nos pide hallar. Listo, para esto nosotros tenemos que hallar los dominios, pues, ¿no? Respectivos de cada, el dominio de f, este dominio, el dominio de g y el dominio de h. Eso es lo que tenemos que hallar para poder nosotros encontrar la sumatoria de esos dominios. Entonces, el dominio con respecto a este de aquí, a f de x, como ya nos están dando de dónde a dónde está, pues para nosotros este es desde menos 5 abierto hasta 3. Profe, ¿y qué pasa con dominio de G? El dominio de G es fácil de hallar, ¿no? Hemos dicho en la anterior clase, les he dicho que es de 1 hasta más infinito. ¿Y cómo es esto, profe? No me acordaba cómo lo hallo. Teníamos que agarrar este de aquí, ¿no? Sería x más 1 tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? ¿Sí? Porque si fuera negativo no nos daría, ¿no? Entonces sería x es igual a mayor igual que menos 1, ¿no? ¿Sí? Ya está. ¿Es más 1? Ah, es menos 1. Menos 1, disculpe. Si este es menos, aquí está más 1. Listo. Entonces, dice que el x va a valer desde 1 a hacia adelante. Por eso estamos poniendo el dominio. ¿Ya? Entonces, aquí el h de x, la función h, hallemos el dominio. ¿Qué dijimos que era en la anterior clase? El dominio era desde menos infinito hasta 6 cerrado. ¿Sí? Así era, ¿no? De igual manera también debían hacerlo así, ¿no? 6 menos x era mayor o igual que 0. Como este x va a pasar a este lado, intercambiamos, sería x. 6 es menor o igual que x. O sea, desde 6 para abajo tiene que ser el valor de x, ¿ya? Entonces, listo, profe, ya está aquí. Entonces, para nosotros, para poder encontrar el dominio de f más g más h, es para nosotros el dominio de f intersección dominio de g intersección dominio de h. ¿Sí? Entonces, como ya hemos hallado ya los dominios respectivos, podemos decir, este es desde menos 5 hasta 3 cerrado, intersección con dominio de g, que es de 1 cerrado hasta más infinito, intersección desde menos infinito hasta 6 cerrado. La intersección de todos estos va a ser mi dominio f más g más h, ¿no? Si nosotros esto graficamos en una recta, nos vamos a dar cuenta que es desde 1 hasta el 3. ¿Qué cosa? Cerrado. ¿Sí? Ya está. Este es el dominio de f más g más h. ¿Perfecto? A ver, sigamos agregando. Listo. Entonces, así les habrá salido a ustedes si han practicado, ¿no? ¿Ya? A ver, el problema 4 nos dice lo siguiente. Ahí está. Problema 4. El problema 4 nos dice lo siguiente. ¿Alguien le ha hecho el problema 4? Dice, sean f y g funciones. ¿Ya? Sean las f de x es igual a 4 menos x cuadrado y g de x es igual a la raíz de x cuadrado menos 4. Y aquí te pide hallar esto. Te pide hallar
el f más g, ¿qué más? El f menos g y el f por g. ¿Ya? Eso te pilla ya. ¿Ya? Entonces, para poder nosotros hallar esto, f más g, f menos g, f por g, tenemos que hallar siempre los dominios, ¿ya? Entonces, hallemos primero el dominio de f, ¿ya? El dominio de f. ¿Cuál sería el dominio de f de esa función que tenemos aquí? De 4 menos x cuadrado. Hemos dicho que agarramos lo de adentro nomás, ¿no? Sería 4 menos x cuadrado, tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí o no? Si nosotros despejamos todo eso, este x, ¿cómo estaría representada? Que tiene que estar desde menos 2 hasta 2, ¿sí? Perfecto. Si este es el intervalo que va a tomar esta función con nuestros puntos críticos que hemos hallado, si nosotros reemplazamos, nos va a dar el dominio, ¿no? Y aquí sería el dominio de f, sería desde menos 2 hasta 2 cerrados, ¿no? Claro, pues, ¿se acuerdan ustedes que hacíamos así? Hacíamos una recta cuando ya hallábamos los puntos críticos aquí y queríamos saber si era cierto lo que estaba diciendo el profe, si no nos estaba engañando, agarrábamos un menos 3 aquí, un menos uno, un 1 y aquí un 3, ¿no? Y le salía si era positivo y teníamos que agarrar los positivos, ¿se acuerdan? Entonces, a ver, reemplacen ustedes, por favor. Si es menos 3 a esta función de acá, 4 menos x cuadrado. Menos 3 sería 9. 9 es negativo, ¿no? Acá si es menos 1, sería menos 1, sería positivo. Y aquí, si es 1, también es positivo, y aquí también sería negativo. Entonces, solamente toco lo que está aquí adentro, positivo, ¿no? Esto de aquí. ¿Sí? Por eso nos sale desde el dominio, es desde menos 2 hasta 2, como este, ¿no? Listo. ¿Ya? Perfecto. Profe, y ya, hagamos con el siguiente, ¿ya? El dominio de G. El dominio de G nos estaría dando de la siguiente manera. El dominio de G para nosotros es x cuadrado menos 4, tiene que ser menor que 0, ¿sí? Listo. Si hacemos también el mismo procedimiento, nos va a dar lo mismo, ¿no? Que x es menor que menos 2 y x es mayor que 2. Porque son parecidos, ¿no? Pero en este caso es distinto. Y, profe, ¿cómo es esto? Nuevamente, hagamos esto. Hagamos nuestra línea desde menos 2 hasta 2, los puntos críticos, nuevamente 0, y vamos a tomar un número diferente, sería menos 3, menos 1, 1 y 3. ¿Ya? Si reemplazamos aquí, sería 9 menos 4, es positivo, ¿no? Aquí si pongo menos 1, sería 1 menos 4 es negativo. Y sigo aquí, 1 es negativo y aquí es positivo. Entonces yo tengo que agarrar todo lo que viene de aquí, ¿no? Hasta aquí y todo lo de aquí también. Por eso x es menor y x es mayor a partir del 2, ¿ya? Por eso nos sale. Entonces de aquí podemos decir el dominio de frente, ¿no? El dominio, viendo nuestra gráfica, sería el dominio de G es igual, ¿desde dónde a dónde? Desde menos infinito hasta menos 2 cerrado, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Unión desde 2, desde este 2 cerrado hasta más infinito. Ya está. Listo. Entonces, profe, ya hemos hallado los dos dominios. Ahora vamos a hallar un solo dominio, ¿no? El dominio D, que va a componer de qué? Del dominio de F, intersección, dominio de G. ¿Ya? Listo. Entonces, díganme ustedes, el dominio de D es igual al dominio de F, que es desde menos 2 hasta 2, intersección, esto de aquí, el dominio que hemos hablado, ¿no? Desde
menos infinito, desde menos infinito, a ver, agreguemos, por favor, ya, y hasta, ya, ya, listo. Entonces, ¿qué nos faltaría aquí? Desde menos 2 unión 2 hasta más infinito. Entonces, el dominio que vamos a encontrar aquí, ¿cuál sería? De todos estos, solamente tendríamos estos dos valores aquí, ¿no? Se están repitiendo. 2 y 2. Desde menos 2 y 2, ¿no, profe? Claro, esos puntos, solamente esos puntos solamente coinciden, ¿no? No son un par, ¿no? ¿Ya? Como aquí, desde menos 2 a 2. Solamente son estos puntos, menos 2 y este punto 2, ¿ya? Listo, profe. Ese es el dominio de la intersección del dominio de F con respecto al dominio de G, ¿ya? Ahora, nuevamente, entonces, ahora sí lo que nos pide, ¿no? El F más G. Vamos a resolver. Como ya tenemos todos estos dominios, podemos ya reemplazar en F menos G, F por G y F más G, ¿ya? Entonces, hagamos con el primero, F más G. Entonces, como nosotros tenemos dos puntos, que es menos 2 y 2, podemos reemplazar, pero aquí no. A ver, vamos a poner con otro color. Vamos a poner de cosita. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? F más G respecto a menos 2 y F más G respecto a 2. ¿Ya? ¿Eh? Listo. Porque eso es lo que tenemos que hallar con estos dos puntos, ¿no? Entonces, esto para mí es decir F de 2 más G de menos 2. ¿Sí o no? Hemos hecho esto por propiedad. Igual abajo. F de, disculpen, aquí es menos 2. Y aquí es F de 2 más G de 2. Ya está. Entonces, para mí, ¿cuánto es esto? Esto para mí es 0. Y aquí, más 0. Este es igual a 0. Y aquí también. Y aquí. Profe, ¿cómo es esto? Vamos a resolver. F de menos 2. Entonces, tenemos que reemplazar F de menos 2. Aquí sería raíz de 4 menos menos 2, todo eso al cuadrado. ¿Sí? Esto se vuelve positivo, ¿sí o no? 2 sería 4, ¿no? 4 menos 4 es 0. Y raíz de 0, que sigue siendo 0. Ahí está el 0. ¿Ya? Ahí, profe, el otro, el G. El G de menos 2. G de menos 2, aquí está. Igual, raíz de x cuadrado, pero este es menos 2 al cuadrado menos 4. Esto es 4 menos 4, 0. ¿No? Por eso les he puesto así. ¿Ya? Nuevamente, si seguimos haciendo el otro procedimiento con respecto a 2, a f de menos 2, igual sería la raíz, que está aquí, sería 4 menos 2, todo eso al cuadrado, este es 4 menos 4, sigue siendo 0 también. Y g de, disculpen, este es de 2. Y este de 2 también es igual, va a cumplir para aquí. X cuadrado sería 2 al cuadrado menos 4 y sigue siendo 0. Por eso les puse 0. ¿Ya? Perfecto. Entonces ya sabemos que esto es 0, profe. ¿Ya? Entonces podemos decir que esto es 0. Y ahora vamos a decir cuánto es el F más G. ¿Ya? Profesor, Ya. Entonces, lo que he escrito arriba no se nota. ¿el de rojo? Sí, no se nota. ¿Esto? Ya. Ya. Vamos a repetir. Voy a hacerlo con negro. Listo. Este F más G menos 2, con respecto a menos 2, es F menos 2 más G menos 2. ¿Sí? Yo he puesto 0 más 0, tiene que ser 0. Pero esto no sale de esto. De reemplazar nomás la función de menos 2 es igual a la raíz que está aquí, que es 4 menos x cuadrado. Pero como este es menos 2, se pone menos 2, todo eso al cuadrado. Y esto es 4 raíz de 4 menos 4. Y esto es 0. Por eso puse 0. ¿Ya? Ahora, g de menos 2 es igual a la raíz de x cuadrado, pero esto es menos 2, todo eso al cuadrado, menos 4. Y esto también es 4 menos 4, y esto también es 0. Por eso puse 0 aquí. 0 más 0, 0. O sea, la sumatoria de esto, f más g
respecto a menos 2 es 0. ¿Ya? Listo. Ahora veamos el otro. El f de 2. Nuevamente reemplazo. Ahora estoy con f de 2. Aquí f de 2. F de 2 es 4 menos 2 al cuadrado. También esto es 4 menos 4. 0. El g de 2 es igual a esto. A 2 al cuadrado menos 4. Y esto va a ser a su vez es igual a 4 menos 4 también es 0. Por eso puse ceros más 0 es igual a 0, 0 más 0. ¿Ya? Ahora sí, ¿sí? Ya está. Entonces, ahora vamos a ver. ¿Hay alguien? Ashley. Perfecto. Ok. Entonces, ya nosotros sabemos más o menos cuánto es eso. Borramos esta partecita para poder terminarlo. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, profe, que esto es 0, 0, 0. Entonces, podemos decir lo siguiente. F más G, F más G, respecto al lo que nos está pidiendo, vamos a poner F más G, es igual a quiénes está jugando, con quiénes. Ya sabemos que está jugando desde menos 2 a 2, ¿sí o no? Desde estos puntos, desde menos 2 hasta 2. ¿Y quiénes son los que están acá? Con estos puntos, cuando es menos 2 vale 0, profe. Allá cuando es menos 2 vale 0. Ya está. Ahora, el siguiente par, cuando vale 2, ¿qué valor no toma? 0, profe. Ahí está. Estos son los F más G. ¿Ya? Estos puntos. Cuando X vale menos 2, Y vale 0. Cuando X vale 2, vale 0 también. ¿Ya? Listo. De igual manera, a ver, ustedes intenten hallar cuánto vale F menos G. Listo. Con el mismo raciocinio. Ya está todo hecho ya, prácticamente. Esto van a utilizar ustedes lo mismo de aquí, porque para todos es lo mismo, porque esos son los dominios, ¿ya? ¿Cuánto le sale F menos G? A ver, mientras yo voy agregando. ¿Alguien ha salido? Ah, no se nota bien esto de acá, ¿no? Está. Ahora sí está. No. Profesor, creo que sale igual que el de la suma, porque igual 0 menos 0 es 0 y 0 menos 0 es 0. Claro, es obvio, pues. Sí, va a salir lo mismo, solamente es cambiarlo. En vez de más, voy a poner menos. En vez de más, voy a poner menos. En vez de más, voy a poner menos. Muy bien, hija. En vez de más, sigue siendo 0. Y para nosotros también es de menos 2 hasta, con este par ordenado, el otro es 2, 0. Y el F por G, y el F por G, igual también. En vez de poner menos, voy a poner, a ver, borremos estos menos, voy a poner el por, el por y el por. ¿Listo? Borramos este más y pongamos 0 por 0 sigue siendo 0, 0 por 0 sigue siendo 0. Y también en el F por G también va a ser el mismo, profe. Ya está. Y sí cumple, ¿no? Ya está, perfecto. A ver, sigamos con el siguiente ejercicio, ¿ya? El problema número 5. A ver, el problema aquí. Dice, el problema 5 nos dice, voy a hacerlo todo con color negro, ¿ya? Para que se vea. Dice, f y g son funciones. Es lo que nos dice. Dice que f de x es igual a 2x cuadrado menos x menos 1. X pertenece hasta, desde menos 5 hasta 3 cerrado. Y g de x, dice, es igual a 2x menos 2 y x pertenece, dice, a lo real. Dice, grafique 2f sobre g.
Eso es lo que nos está pidiendo este problema, ¿ya? Dice que f y g son funciones bien definidas, tales que f de x es 2x cuadrado menos x menos 1, tal que este x pertenece a todo este intervalo menos 5 hasta 3 cerrada. Ya sabemos el dominio ahí, ¿no? Y g de x dice que pertenece desde 2x a de menos, disculpen, de 2x menos 2, y todo ese dominio es todos los reales. Fácil, ¿no? Entonces, profe, siempre se empieza hallando los dominios. El dominio de f para nosotros va a ser fácil, ¿no? Porque ya nos están dando acá, desde menos 5 hasta 3 cerrado. Y el dominio de g es para nosotros todos los reales. Ya está. No hay nada más que decir, no hay nada más que hacer. ¿Ya? Ahora, para hallar el dominio de 2f entre g, vamos a poner aquí, ya está. Tenemos que hallar este dominio, ¿no? Dominio de 2f entre g. ¿Ya? Eso. Por propiedad sabemos que tenemos que intersectar, ¿no? El dominio ¿de quién? De 2f, ¿listo? Intersección, dominio de g. Por propiedad, ustedes ya están leyéndolo, por favor, ¿ya? Listo, profe, esto es esto. Esto es esto, profe. ¿Cómo es eso? Claro, el dominio de f, aquí está, intersección, dominio de g. Eso es lo para nosotros es la división. Ahora, pero que nos falta una condición más. Si nosotros es una división, este g de x que va a tomar, tiene que ser distinto de 0, ¿sí o no? Porque si fuera 0, no existiría, ¿no? No estaría bien definido. Y ahí por propiedades, ustedes por álgebra de funciones, en propiedades, hay una exclusión donde dice menos, dice, menos, ¿qué cosa? X entre g de x. Todo eso tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Listo. Esa es la condición. O lo han visto ustedes en otra forma. Ahí sería dominio de G entre G de X. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Eso han visto en propiedades. Ahí está en el PDF, está escrito. Ya es lo mismo. El dominio de G es el mismo X, porque es el conjunto de partida. Y G de X es la imagen, ¿sí o no? Entonces, listo. ¿Ya? Perfecto. Ya está. Entonces, de aquí tenemos que hallar, ¿cómo les digo? El dominio, ¿no? Entonces, fácil, profe. El dominio de 2f entre g va a ser igual a este dominio. Pero nosotros sabemos que el dominio de 2f es el mismo de esto, pues. Solamente que es el doble, sigue siendo el mismo, no hay problema. Si nos pone 3f, sigue siendo el mismo el dominio de f, no va a cambiar. ¿Ya? Sería desde menos 5 hasta 3. ¿Ya está? Intersección, el dominio de G que nos dice que es los reales. Listo. Ahora, si nosotros, profe, ¿y cómo interpretamos esto? ¿Qué valor es esto? Esto para nosotros es restarle el término 1. ¿Ya? Ay, profe, ¿cómo es esto? Nos está engañando, no. Lo que estamos haciendo es aquí. Si ustedes reemplazan acá 2 entre 2x menos 2, ¿quién es el único valor que no puede tomar x para que esto sea distinto de 0? ¿Qué valor? A ver, 1. ¿alguien? Claro, pues mira, muy bien, hija. Perfecto. Si este valdría 1, sería 1 por 2 es 2. 2 menos 2 es 0. Y por lo tanto, esta división ya dejaría de existir y estaría bien definida esta función, ¿sí? Entonces, por eso dice, excluye, ¿no? X, división con la imagen de X, tiene que ser distinto de 0. Ya está. Y el único valor que no va a cumplir sería el 1. Por eso le estoy restando menos 1. ¿Ya? Listo. Ya está. Ok.
Entonces, por eso yo tengo que restar este valor. Todo esto, esta simbología quiere decirme que tengo que restar este valor. El único valor que al denominador lo hace 0. ¿Ya? Listo. Ok, ya lo tenemos ahí. Entonces, nosotros diremos, profe, entonces el dominio para ya nosotros es más fácil. El dominio de 2f con respecto a g es igual a decir todo esto, porque todo esto está incluido en los reales, ¿sí o no? La recta numérica, todos los reales son todos desde aquí, ¿sí o no? Sí, entonces el de menos 5 y 3 está incluido aquí, y la intersección de estos dos es el mismo, menos 5 y 3. Va a ser el mismo, ¿sí o no? Si solamente estoy sacando una partecita una partecita de acá desde menos 5 hasta 3 y todo lo demás son los reales, todo lo demás es real, el único que está intersectando es esta misma parte, ¿no? Por eso estoy poniéndole esto. Pero tenemos que restarle este punto, ¿no? 1, ¿sí? Siempre ese 1, porque cuando toma el valor de 1, no está bien definida, ¿ya? Listo, enseguida, ¿qué hacemos? Nuevamente, digo, ya, profe, si ya tenemos el dominio de esta función de 2f con respecto a g, es esto, ya hemos desarrollado ya completamente casi la mitad de nuestro problema, ¿ya? Listo. Entonces, veamos, sigamos. ¿Qué nos dice? Entonces, profe, 2f entre g para mí es igual a decir, vamos a poner bonito, ¿ya? X. Es lo mismo decir 2f sería 2 por f, que es para mí es 2x cuadrado menos x menos 1 entre g de x. Para mí es 2x menos 2. ¿Ya? Listo. Entonces nosotros diremos, profe, ¿cómo es esto? Fácil, ¿no? Entonces para mí sería esto de aquí. Nosotros podemos ¿cuánto es la simplificación de 2x cuadrado menos x menos 1? 2x más 1, todo por x menos 1. Entre término común, que es 2, esto me quedaría x menos 1. ¿Sí o no? Claro. Estos con estos se van x menos 1 con x menos 1. Son términos iguales y estamos simplificando. 2 con 2 se van. ¿Qué me estaría quedando aquí? 2f de g de x es igual a decir 2x más 1. ¿Ya? Es eso. Ahora, nosotros ya sabemos, profe, entonces, ya sabemos cuánto vale esto. Claro, 2f de g respecto a x vale todo esto, profe. 2x más 1, ¿sí? Ahora, ¿sabemos su dominio? Sí, aquí está pues su dominio, ya lo hemos hallado. Entonces, tal que x pertenece a este dominio, desde menos 5 hasta 3, cerrado, menos el punto 1, ¿ya? Listo. Ahora, ¿cómo graficamos esto? Profe, ¿cómo es esto? Damos pues valores, ¿no? Damos valores. Cuando vale menos 5, reemplazamos, ¿no? A ver, reemplacemos. A ver. Aquí. Ya está. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver acá. X, Y. Cuando vale menos 5, en esta función, ¿cuánto sería? Menos 5 sería menos 10 más 1, menos 9, ¿no? Menos 9. Y vale menos 9. Cuando vale 3, 6 más 1, 7. Y vale 7. Entonces ya está, pues. Entonces graficamos lo más fácil, ¿no? Aquí está menos 5. Y aquí está, por aquí estará con menos 9. Menos 9. Listo. Ahí está. Perfecto. Ya está. Y cuando vale 3, 3 estará por aquí. Pues 3 vale 7. Aquí por aquí. Ya está. Ya está. Trazamos una recta. Listo. Profe, pero este menos 1. Ya. Pongamos por aquí que esté 1.
aquí es abierto. Ya está. Así sería la función. ¿Ya? El gráfico. Ya está. Perfecto. ¿Ya? Ahora, a ver, el problema número 6. ¿Va a salir? Ya. Listo, el problema 6 nos da lo siguiente, ¿ya? El problema 6 nos da esto. Dice, hay el rango, dice. El rango de la función h de si está x menos 2 más 6 más x. Esto es lo que nos está diciendo. Hállenme este rango, el rango de h de x. Listo. Fácil, ¿no? Pero nosotros podemos decir algo bonito. ¿Se acuerdan que cuando decíamos dos funciones sumaban, qué quiere decir? Que este era f de x y este era g de x, ¿no? Entonces lo que podemos decir que este h de x está compuesto a decir a de f de x más g de x. Entonces, para nosotros es más fácil decir, ¿no? F de x es esto, profe. G de x es esto, profe. Fácil, ¿no? ¿Ya? Entonces, ustedes díganme, ¿cuánto es el dominio de f de x? A ver, hablemos el dominio de f de x, que es de aquí. ¿Cuánto sería? X menos 2, todo eso tendría que ser mayor a 0, ¿sí o no? ¿Y cuánto es esto? Entonces sería x es mayor o igual a 2. Entonces, el dominio de todo esto, para nosotros el dominio de f de x es igual a decir 2 cerrado hasta más infinito. Y el dominio de este g de x que hemos dicho, el dominio de g es igual a decir 6 más x, todo eso mayor, igual a 0, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, para nosotros esto sería desde x de 6 menor. Entonces, para nosotros sería el dominio de g sería desde menos infinito hasta 6, cerrado, ¿sí? Ok, ya está, ya hemos hallado los dominios, profe. Y la intersección de esos dos tenemos que hacer, ¿no? Cuando los dos se sumaban, teníamos que hallar la intersección. Listo. Cuando es suma, es intersección. Entonces nosotros diríamos, ya, entonces h de x es igual a la intersección de los dominios de f